El discurso es largo, no lo revisaremos todo, pero quiero considerar algunas generalidades. Primero, en este canto, Job nos va a presentar una de las figuras poéticas más hermosas que hay en la poesía de Oriente Medio en la antigüedad. Y esta figura se le conoce como pensamiento paralelo, en que consiste en la repetición de la misma idea, pero con diferentes palabras o con diferentes frases. El propósito de esto es reforzar el concepto en el pensamiento del oyente, y es una figura hermosa que se va a repetir a lo largo de todo el libro de Job, pero además nos va a ayudar a comprender también algunos de los salmos. Muchos de los salmos están compuestos de esta misma manera. También muchos textos proféticos están compuestos de esa manera, puesto que los profetas también emplearon el lenguaje poético. Así que entender esto nos va a ayudar a comprender una gran parte de lo que la Biblia nos presenta. Luego, el tema de este cuarto discurso, en primer lugar, Job va a mostrarnos que la soberanía de Dios y la justicia de Dios ahora se van a manifestar en el mundo como juicio en contra de toda la creación. Y eso nos va a llevar a la pregunta que ya antes he planteado, porque el libro de Job lo plantea: ¿qué tan poderoso es el pecado que ha afectado de esta manera a toda la creación? Luego, en el capítulo 13, Job va a presentar una queja en contra de sus amigos, y eso es lo que vamos a revisar. Capítulo 12, versículo 1. Respondió entonces Job diciendo: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Aquí comienza a exponer su idea. Va a presentar estos dos conceptos. Primero, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Así que, número 1, el justo y perfecto es escarnecido. Número 2, prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Job comienza rechazando el argumento de sus amigos. Ellos le dicen: si te portas bien, te va bien; si te portas mal, te va mal. Job les dice: no es cierto, no es cierto, no es cierto. Las personas viven sus vidas, se casan, buscan un trabajo, les pagan por ese trabajo. Sean buenos o sean malos, tienen vidas muy semejantes. Y luego dice: la enfermedad también viene para todos. Entonces Job dice: pues tú me dices que el que es justo le va a ir bien. Pues yo he visto que el justo también se enferma, también cuando se cae se le fracturan los huesos, y yo he visto justos que han sufrido accidentes y que les va mal. Y aquellos que son impíos y que se burlan de Dios, pues trabajan y la gente les paga por su trabajo, y se casan, tienen hijos, prosperan. Y dice: y eso viene de Dios. Dios es el que los bendice. Eso es lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, cuando dice: ustedes tienen que bendecir a los que los maldicen, para que sean como su Padre que está en el cielo. Dice: porque Él es benigno con todos, y hace salir su sol sobre buenos y malos. Bueno, Job ha observado esto, y ha visto que la misericordia de Dios se extiende sobre todos, y al mismo tiempo el juicio de Dios está sobre la creación y viene sobre todos. Así que él comienza ahora con esta forma poética de pensamiento paralelo. Dice: en efecto, número 1, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. 2, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. 3, o habla a la tierra y ella te enseñará. 4, los peces del mar te lo declararán también. Con estas 4 expresiones que repiten la misma idea, nos va a llevar a la conclusión que nos va a mostrar en el versículo 9:
¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Así que Job reconoce que Dios tiene toda la creación en su mano. Sin embargo, ese control que él tiene en su soberanía no es suficiente para él, porque resulta que aunque Dios controla la vida de toda la creación, ese control ha traído destrucción y dolor a la vida de Job. Y eso es lo que él no alcanza a entender, y eso es lo que las personas en sufrimiento no alcanzan a entender. Del versículo 11 al versículo 13 va a describir la sabiduría de Dios, y desde el versículo 14 hacia adelante nos va a mostrar cómo es que la soberanía y la sabiduría de Dios se van a manifestar ahora en forma de juicio en contra de la creación. Versículo 11. Ciertamente el oído distingue las palabras, el paladar gusta las viandas, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Así que en estas 6 expresiones Job está mostrando que Dios tiene la sabiduría para sostener la creación en su mano. En los primeros versículos del 7 al 10 nos muestra que Dios tiene el control de la creación, y en los versículos del 11 al 13 nos muestra que Dios está controlando la creación con sabiduría. Entonces, la soberanía y la sabiduría de Dios se manifiestan en un mundo caído en forma de juicio. Y es lo que dice del versículo 14 en adelante. Una vez más lo va a presentar en este pensamiento paralelo. Se van a ir repitiendo frases que nos van a ir reforzando la misma idea, y es que hay un juicio de Dios en contra de toda la creación. Versículo 14. Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre, no habrá quien le abra. Él detiene las aguas, todo se seca, las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría, suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros, entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes, él desata el cinto de los fuertes, él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Este versículo 22 es digno de considerar porque Job está entendiendo esto. La sabiduría y la soberanía de Dios se manifiestan en este mundo como el juicio de Dios sobre la tierra por causa del pecado. Y entonces en el versículo 22 lo que está diciendo es, en su sabiduría y su soberanía, lo que Dios está trayendo a este mundo es, versículo 22, descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Él está trayendo las tinieblas y la muerte sobre este mundo como juicio por causa de nuestro pecado. Lo que el apóstol Pablo va a decir en el Nuevo Testamento, en la carta a Timoteo, es: Él ha traído luz y ha traído a la luz vida, inmortalidad y vida eterna. Así que en lo que Job alcanza a ver, él ve que Dios trae juicio, y en el Nuevo Testamento Él trae misericordia. Él trae misericordia para traernos a la luz ahora no las tinieblas y la sombra de muerte, sino la inmortalidad y la vida eterna que Él trae en sus manos. Esto es lo que a Job aún no le ha sido revelado. Versículo 23. Él multiplica las naciones y las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Así que el poder de Dios y su sabiduría se manifiestan en un mundo caído como juicio por nuestro pecado. Capítulo 13. He aquí todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. Mas no soy menos que vosotros. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Aquí comienza a expresar su deseo.
Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Job en su reclamo les dice lo que ya antes les había dicho, es mejor que se hubieran callado. Esto se nos muestra, por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículos 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. La mayoría de las veces queremos hablar y creemos que nuestro consejo merece ser escuchado. La Biblia lo que nos enseña es que mejor harías en cerrar la boca y abrir los oídos para escuchar lo que la gente está diciendo y la necesidad que hay en sus corazones. No necesitamos argumentar en contra de ellos. Lo que necesitamos es mostrarles la misericordia de Jesucristo por medio de nuestras manos. Y eso es lo que los amigos de Job no han entendido. Versículo 6. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. Y va a dar ahora una serie de preguntas que nosotros haríamos bien en ponerlas en nuestro corazón para tratar a las personas con misericordia y con sabiduría. Dice, hablaréis iniquidad por Dios, hablaréis por el engaño, haréis acepción de personas a su favor, contenderéis vosotros por Dios. Qué triste que hay personas dentro de las iglesias que creen que van a pelearse por Dios y que toman a ciertos grupos de personas para convertirlos en blancos de sus ataques. Sean estos grupos que viven sí vidas pecaminosas, pero que no por eso nosotros tenemos derecho de atacarlos. Sean estos también grupos o personas individuales dentro de las iglesias que no viven adecuadamente y que de algún modo se podría decir están fuera del orden de lo que las normas bíblicas establecen. No por eso tenemos el derecho de atacarlos. Y tristemente muchas veces ocurre. Y lo que Job dice es, ¿contenderéis vosotros por Dios? Tú te vas a poner a pelear en nombre de Dios, tú te vas a poner a separar a las personas, que es lo que dice aquí, haréis acepción de personas a su favor. Tú vas a decir quién sí puede estar en la iglesia y quién no, quién sí puede tomar un lugar y quién no. Bueno, eso es lo que Job está preguntando. Versículo 9. ¿Sería bueno que él os escudriñase? ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto su alteza os haría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de cenizas y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Nos detenemos aquí, pero es importante considerar esto y ponerlo en nuestro corazón. ¿De qué manera estamos tratando a las personas? Y ese es uno de los temas importantes en el libro de Job. Los amigos de Job creen que su teología es más importante y que su doctrina es más importante que genuinamente entender el dolor en el corazón de Job y aún más aprender de lo que Job está diciendo y experimentando, porque en todo esto hay una sabiduría tan profunda que el Evangelio nos es revelado con claridad en lo que Job está diciendo, y Job lo que está expresando es: yo sé que necesito que Dios deje su trono en el cielo, venga a esta tierra y venga a corregir aquello que no se puede corregir, que Él sea el que venga y me lave de mis pecados, y que Él sea el que venga a corregir todo esto, porque yo no puedo, pero Dios sí puede. Y ese es el mensaje que el libro de Job nos muestra, que sí hay una esperanza para aquellos que están en medio del sufrimiento, y esa esperanza está en la revelación de Jesucristo. Así que cada uno de nosotros tiene que entrar en esta búsqueda para conocer a Dios por medio de su palabra y de la revelación de su Hijo Jesucristo en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario.
Que Dios les bendiga.